Un mundo prehistórico. En la guerra entre los herbívoros y los carnívoros, están ganando los vegetarianos. Rompen todas las reglas que existen. Hoy en día no hay nada parecido. La supervivencia de estos gigantes depende de una serie de armas y defensas tan impresionantes por dentro como por fuera. Un solo golpe de esos cuernos te podría matar. Por primera vez en 65 millones de años, la tecnología más avanzada nos lleva dentro de sus mentes para revelar de qué están hechos los defensores más fuertes. Dinosaurios de combate. Los defensores. América durante el período Cretácico. Algunos de los depredadores más temibles y despiadados otean el horizonte. Los carnívoros han evolucionado en máquinas trituradoras. ¿Por qué? Porque la cena ya no es tan fácil de conseguir. Las presas que cazan son los animales mejor armados y protegidos de la historia. Estos herbívoros están preparados para hacer frente a los dientes más grandes y las garras más afiladas que han existido. La coraza del Ankylosaurus es como un chaleco antibalas. Los cuernos del Triceratops pueden perforar el corazón de un Tyrannosaurus Rex. El parasaurólofo detecta amenazas a kilómetros de distancia. Y un sauroposeidón adulto es un coloso, demasiado grande para derribarlo. Estos herbívoros no son unos debiluchos ni unos cobardes. Hay indicios que demuestran que algunos dinosaurios depredadores murieron a manos de un herbívoro. Ocurrió entonces y sigue ocurriendo. Un león puede morir tras recibir una hoz de una cebra en la cara. A pesar de tan avanzadas armas de defensa, ser un herbívoro durante el Cretácico no era un paseo. Estos animales tenían que apañárselas en un mundo lleno de sofisticados carnívoros. Había velociraptors, había tiranosaurus, y la muerte también venía desde los cielos. Hablamos del Quetzalcoatlus, un carnívoro volador de 180 kilos. O el Deinonychus, un velociraptor rápido y letal. Alcanza los 65 kilómetros por hora y tiene unas garras que pueden rajar la piel más dura. Pero hay un carnívoro que está por encima del resto. El Tyrannosaurus Rex es la criatura más increíble que ha habido en la historia de la Tierra. La poderosa mandíbula del Tyrannosaurus Rex puede morder con una fuerza de más de 3 toneladas, más del doble que un cocodrilo marino. Pero los herbívoros no solo juegan a defenderse, también contraatacan. Si algún olor puede asustar a un Tyrannosaurus, es el de un Triceratops. Es lo que ocurre cuando un animal evoluciona para poder hacer frente al poder del Tyrannosaurus Rex. El Triceratops es el dinosaurio más peligroso, probablemente el animal más poderoso que ha habido sobre la Tierra. Este herbívoro es una bestia de 4 patas, de 8 metros de largo, 3 metros de alto y de 6 toneladas de peso. El Triceratops es un animal impresionante, básicamente gracias a su tamaño. Tenían un cuerpo enorme con una gran barriga. Estamos hablando de un animal que pesaba más de 5 toneladas. Un Triceratops es la mitad de alto que un Tyrannosaurus, pero pesa lo mismo. La diferencia está en la distribución del peso. Sus patas traseras son rectas como las de un rinoceronte y las delanteras se abren como las de una lagartija.
Este diseño lleva su centro de gravedad hacia su punto fuerte, su cabeza. Una cabeza que pesa media tonelada. En resumen, que cuando se siente atacado no huye. Este bulldozer está hecho para atacar de frente. Su poderosa cabeza y su cuello protegen un cuerpo cubierto de una piel tan fina que un Tyrannosaurus podría atravesar fácilmente. El Triceratops tenía una protección magnífica en su cabeza. Tenía un collar óseo que protegía su cuello, uno de sus puntos más vulnerables. Su collar óseo es muy duro y 6 veces más grueso que un cráneo humano. Para confundir a sus enemigos, es más duro en los bordes. Este collar óseo forma un escudo casi impenetrable, capaz de resistir las mandíbulas más potentes que ha habido en la Tierra. El collar óseo situado encima del cuello es así de grueso. Tiene varias capas y es un blindaje compuesto. En la parte superior hay una capa de piel tan dura como una uña, casi impenetrable. Este monstruo cuadrúpedo está bien protegido y es peligroso. El Triceratops está fuertemente armado, bien protegido y es letal. Para un Triceratops, la fuerza lo es todo. A veces se enfrenta a miembros de su misma especie en luchas territoriales. El arma principal de este mastodonte son 2 cuernos de más de 1 metro que salen de su cráneo. Estos cuernos hacen que los animales de hoy en día parezcan pesos pluma. El cuerno de un rinoceronte está hecho de pelo y el colmillo de un elefante de marfil. Pero el cuerno de un Triceratops está hecho de hueso macizo que forma parte del cráneo. Sus cuernos de 30 centímetros de diámetro son capaces de resistir 16 toneladas de fuerza. Tienen la fuerza necesaria como para atravesar un coche. Viene hacia ti y puede moverse a derecha y a izquierda. Y puede balancear esos cuernos frontales hacia ti, creando un efectivo ataque que puede ser letal. Un solo golpe de esos cuernos te podría matar. Por eso el Triceratops se convirtió en el herbívoro más abundante del Cretácico. Los depredadores se lo pensaban 2 veces antes de atacarlo. La ironía de la caza es que el cazador suele estar más preocupado por su integridad física que la propia presa. El depredador va con mucho cuidado. Todo depredador arriesga su vida cada vez que sale a cazar, incluso un Tyrannosaurus. Un carnívoro, cuando pretende derribar a un defensor como este, necesita acercarse con sigilo, atacar por sorpresa y tener muchas agallas. Podemos imaginarnos que el conflicto entre Tyrannosaurus y Triceratops supuso una de las mayores luchas que la naturaleza ha tenido jamás. Tenemos a uno de los mayores depredadores de la historia y a uno de los defensores más grandes, que además va fuertemente armado. En la actualidad no hay nada parecido. La defensa más efectiva del Triceratops está totalmente oculta a la vista. Una articulación esférica que conecta su cabeza de media tonelada a su cuello. Esta articulación hace que le sea posible girar la cabeza casi 360 grados. Es lo más parecido a una esfera perfecta que ha habido en la naturaleza. Permite el movimiento en todas direcciones. En una fracción de segundo puede poner su cabeza entre su cuerpo y el del depredador. Es como un rinoceronte blanco gigante con esteroides. Siempre vas a ver su cabeza. No encontraríamos esta adaptación, flexibilidad y maniobrabilidad en ningún otro dinosaurio, ni en ningún mamífero de la actualidad. Lo imagino girando su cabeza rápidamente en cualquier dirección. El rinoceronte no puede hacer ese balanceo tan rápido de los cuernos.
El resultado, un golpe posiblemente mortal. Los Triceratops solían matar Tyrannosaurus, cuya principal causa de muerte era este tanque herbívoro. Un cuerpo enorme, una coraza fuerte y sólida, y armas peligrosas le permitían enfrentarse a los depredadores más temibles. Pero en el Cretácico había otros defensores con herramientas que no solo servían para defenderse, sino también para contraatacar. El Ankylosaurus es un herbívoro diseñado para matar. Dinosaurios de combate, los defensores. Dinosaurios de combate, los defensores. Hell Creek, Montana, hace 68 millones de años. Los herbívoros prehistóricos viven el día a día en el punto de mira de algún depredador. Para evitar convertirse en una cena, cuentan con unas adaptaciones producto de la evolución. Armaduras internas, avanzados diseños y armamento más resistente que los de cualquier animal de hoy en día. Son unos animales con buenas defensas. Parecen maravillas de la ingeniería. Eran unas presas muy peligrosas, fuertemente armadas y protegidas. Un Triceratops se puede enfrentar a cualquier depredador. Con sus 3 cuernos y su escudo de hueso, infunde respeto incluso al Tyrannosaurus. El Ankylosaurus es completamente diferente. Puede que sea un herbívoro, pero es capaz de dar muerte a cualquier animal que lo ataque. El Ankylosaurus era un tanque andante, fuertemente armado y blindado. Con sus 9 metros de altura y sus 4 toneladas de peso, no tiene rival en el oeste americano. Un detalle interesante de los Ankylosaurus, que resulta fascinante, es que su pelvis evolucionó y se volvió más ancha. Su barriga era enorme y debían tener un sistema digestivo parecido al de los rumiantes, como las vacas y los caballos. Y usaban unas bacterias para descomponer la celulosa y los materiales. El problema es que el aliento de un Ankylosaurus debía ser terrible. Debía ser una máquina fétida que avanzaba por el bosque. Digerir las fibras de las plantas es una de las tareas más duras, pero el Ankylosaurus lo hacía sin problemas gracias a su enorme barriga, en la que había un estómago gigante e intestinos subdivididos. Y eso significa que eres lento, muy lento, y tienes que comer durante 12, 15, 18 horas al día, y que eres vulnerable durante la mayor parte del día. Por eso necesitas una buena armadura. Pequeño y paticorto, este vegetariano no solo puede sobrevivir al ataque de un Tyrannosaurus, sino que incluso lo puede derrotar. Su defensa es su armadura resistente como un tanque. Su principal forma de defenderse sería agazaparse y dejar que su coraza lo protegiera de los dientes y las garras del Tyrannosaurus. La armadura especial del Ankylosaurus está diseñada para ser resistente y ligera. Estas placas óseas incrustadas en la piel van desde el cuello hasta la cola. Los espacios entre placa y placa le permiten moverse con comodidad. En aspecto es parecido a los cocodrilos o a los caimanes de la actualidad, pero las placas del Ankylosaurus son mucho más resistentes. La armadura del Ankylosaurus no tiene una ni dos, sino 3 capas. Y la cabeza está muy bien protegida por unos huesos muy gruesos que ni un Tyrannosaurus hembra adulto podría atravesar. Estas placas son distintas a los huesos de los mamíferos. Están hechas de capas entrecruzadas de minerales y colágeno. Fibras hechas de una proteína que refuerza el hueso, igual que las varillas de acero refuerzan el hormigón. Es un diseño en el que se basan los chalecos antibalas. Las capas entretejidas pueden absorber cualquier ataque punzante.
Los anquilosaurus no tenían miedo de nada porque eran muy difíciles de matar. Su armadura también protege otra cosa: sus ojos. Los párpados de un anquilosaurus están hechos de hueso. Los anquilosaurus eran enormes. Sus patas eran muy cortas porque no tenían que correr tras su presa. Las plantas no se movían. Estaban cubiertos por unas placas óseas parecidas a las que tienen los cocodrilos en su lomo. Pero las armaduras de los anquilosaurus eran más completas. Cubrían sus lomos, sus costados, sus barrigas e incluso tenían unos párpados hechos de hueso. Pero no solo tiene el cuerpo cubierto de una armadura fuerte como el acero. El anquilosaurus también tiene un arma muy poderosa: su cola. Un mazo que puede aporrear a su rival con una fuerza de 20 toneladas. La mitad superior está hecha de músculo. Las vértebras de la mitad inferior están unidas y forman un látigo sólido. Esta cola puede golpear a 45 grados en ambas direcciones. Y en la punta hay una masa ósea parecida a un mazo. Una maza gigante, perfecta para aplastar las cabezas o las piernas de cualquier tipo de tiranosaurus. Esta cola tiene la fuerza suficiente como para hacer añicos las piernas de cualquier predador, del tamaño que sea. Un impacto de ese mazo podía aplastar huesos, romper dientes, y si no mataba a un tiranosaurus al acto, lo hería de forma que terminaba muriendo de hambre. Es como una bola de demolición de 45 kilos de peso y que se mueve a 77 kilómetros por hora. El impacto es devastador. La punta está diseñada para no separarse al impactar. Absorbe la tensión de esos golpes tan fuertes. El martillo se suelta porque no está hecho de hueso sólido, pero este mazo tiene unos paneles con un tejido blando, tuétanos, sangre y grasa. El anquilosaurus combina unas placas protectoras parecidas al acero con una potente arma. El resultado, una criatura con pocos rivales en más de 1000 millones de años de evolución. El anquilosaurus representa el fin de la historia de los dinosaurios blindados, unos auténticos tanques prehistóricos. Pero algunos dinosaurios no cuentan con una armadura o arma para defenderse. Siguen una estrategia totalmente distinta: ser grandes. Mucho, mucho más grandes. Dinosaurios de combate, los defensores. Montana. Por algo lo llaman el salvaje oeste. Hay depredadores hambrientos por todas partes. Para defenderse, las presas han desarrollado una serie de estrategias asombrosas. Estrategias que no tienen nada que ver con la inteligencia, sino con el físico. El Sauroposeidón es una bestia colosal que puede llegar a pesar más de 50 toneladas. El Sauroposeidón fue uno de los animales más grandes que ha habido sobre la Tierra. Siendo tan grande, hay menos depredadores que te puedan atacar. Se trata de crecer cuanto más mejor. Un Sauroposeidón adulto mide 19 metros de altura y 27 metros de longitud. Tiene un cuello de 4 plantas de altura. Una sola vértebra es tan alta como un hombre. Y su fémur pesa más de media tonelada. Rompen todas las reglas que existen. Hoy en día no hay nada parecido. Con sus 72 millones de calorías de carne fresca, el Sauroposeidón parecía un regalo del cielo para un carnívoro. No tienen cuernos ni coraza. La única protección que tienen es su enorme tamaño. Pero el tamaño sí importa. Cuando un coloso como este llega a la madurez, hasta los peores predadores se mantienen alejados.
El predador más feroz del Cretácico, el deinonico, con 90 kilos de peso, no tiene nada que hacer al lado de las 50 toneladas del sauroposeidón. Si se encontraran un deinonico adulto y un sauroposeidón, la historia iría así. Hola, soy un deinonico y yo un sauroposeidón. Pero un sauroposeidón tarda años en llegar a su tamaño máximo. Según los restos fósiles, las crías vivían solas, separadas de la manada hasta que llegaban a un tercio del tamaño de un adulto. Y eso significa que durante casi una década iban solos por el bosque. Un bosque infestado de deinonicos. Son inteligentes, van bien armados y cazan solos y en grupo. Alcanzan los 64 kilómetros por hora. Estos derriban un ejemplar joven. Para un sauroposeidón joven solo hay una solución: crecer rápido. Pero hará falta mucho alimento. Su principal preocupación era alimentar a la bestia. La zona está llena de vastos bosques de helechos, pinos y araucarias, una conífera antigua. Pocas de estas plantas tienen valor nutritivo. La tarea más dura del mundo de los dinosaurios no era la del Tyrannosaurus. Digerir un trozo de carne era pan comido, era muy sencillo, pero digerir las fibras vegetales es lo más difícil del mundo. Para conseguir los nutrientes necesarios para convertirse en un gigante, el sauroposeidón tiene que ingerir enormes cantidades de vegetales. Eran como aspiradoras. Para alimentar 40 o 50 toneladas de carne comiendo solo alimentos poco nutritivos, cada día tendrás que ingerir casi una tonelada de comida. Cuando el crecimiento es su mejor defensa, ganar peso es muy importante. Por eso el sauroposeidón no pierde el tiempo con tareas como la de masticar. Si podías tragarte la comida y dejar que tu estómago gigante hiciera el trabajo, podías ingerir más cantidades de alimentos y crecías mucho más. Sus 52 dientes con forma de cincel son perfectos para cumplir con esta tarea. Pueden recoger hojas y ramitas de un árbol. Tienen unos dientes enormes que son como cosechadoras. Se comen ramas enteras, o se las comen enteras, o les arrancan las hojas y las ramitas y se las tragan. Para poder digerir esta enorme cantidad de comida y crecer tanto como para evitar ser atacado, hace falta un estómago con 1 tonelada de capacidad. Tan grande como una piscina llena de un ácido tan concentrado que podría disolver el hierro. Tenía capacidad para 1 tonelada de material vegetal. Estamos hablando de cantidades enormes. Curiosamente, lo que permite que estos herbívoros gigantes crezcan hasta ser invencibles es algo increíblemente diminuto. Algo que no tienen los carnívoros. Debajo del estómago de un sauroposeidón hay 2 órganos gigantes parecidos a nuestro apéndice. Los humanos dejamos de usar el apéndice hace millones de años cuando empezamos a comer carne. El sauroposeidón moriría sin él. Aquí viven millones de organismos microscópicos y funden las paredes de las células vegetales. Hay un pequeño mundo de microbios que le ayuda a digerir la comida. Son como unos pequeños zarcillos que abren las células vegetales y liberan los nutrientes que le mantienen con vida. Y el resultado de este maravilloso proceso... Otro truco que aleja a los depredadores. El sauroposeidón no debía dejar de eructar y de tirarse pedos porque es lo que hacen los grandes herbívoros. Debía de ser un dinosaurio muy ruidoso, apestoso y desagradable. A pesar de todas estas adaptaciones y de la biología que ha permitido que el sauroposeidón alcanzara unas proporciones colosales,
hay una parte de su cuerpo que no ha crecido. Su cerebro. Animales como el sauroposeidón son el típico dinosaurio tonto. El cerebro del sauroposeidón representa una milésima parte de su cuerpo. Es como si un humano tuviera un cerebro del tamaño de un guisante. Los lóbulos para la vista y el oído son diminutos. Las áreas que controlan el análisis de la información, el aprendizaje y el razonamiento apenas están desarrolladas. Si te fijas en el tamaño de su cerebro, te preguntas cómo podían sobrevivir. Pero sobrevivían. El tamaño compensa cualquier otra carencia. Durante 50 millones de años, estas criaturas gigantescas se expandieron por todo el planeta, menos en la Antártida. Pero hay otro dinosaurio que no depende del tamaño. Tiene un truco más inusual para evitar ser el plato del día. Es el sistema de comunicación más sofisticado jamás desarrollado en el mundo prehistórico. Hay un herbívoro que no tiene ningún tipo de arma. El parasaurólofo es un hadrosáurido. Su hocico es parecido al pico de un pato. Pesa casi 4 toneladas. No es pequeño, pero enfrentarse a un predador de 7 toneladas como un Tyrannosaurus sería un suicidio. No tienen garras, ni armadura, ni pinchos, ni cuernos. Parecen unas presas muy vulnerables. El parasaurólofo vivió en un área de más de 160.000 kilómetros cuadrados desde Alberta, Canadá, hasta Nuevo México, una zona más que llena de depredadores hambrientos. Lo que nos costó mucho de entender es cómo se protegían. La pista más importante de este misterio está escondida en su cráneo. El parasaurólofo es el herbívoro con el mayor cerebro. Y una parte de ese cerebro es inusualmente grande. El área que se encarga del oído y de la interpretación de los sonidos. Se llama el córtex auditivo. Fue una gran sorpresa descubrir que sus centros cerebrales son muy grandes y sugieren que los Parasaurolophus tenían algo distinto al resto de dinosaurios herbívoros. Pero, ¿de qué le sirve a un parasaurólofo tener un córtex auditivo avanzado a la hora de defenderse de los carnívoros? Para empezar, su agudeza auditiva puede detectar una amenaza a kilómetros de distancia. Y sobre todo, que puede utilizar un arma poco habitual. Un sonido muy característico que se origina dentro de una extraña cresta. Dentro de la cresta se encuentran sus fosas nasales, un tubo que está enrollado y que forma una cámara de 2,5 metros. Los gritos y las vibraciones que se originan en la laringe pasan por estos tubos. Como ocurre en los instrumentos de viento, estos tubos amplifican ese sonido. El resultado, un zumbido de muy baja frecuencia, más que el de la sirena de un barco. Cada especie tiene su forma particular y también su propio sonido. La distribución de los conductos de cada animal son únicas. Y el sonido que producen es como una huella dactilar. Estos sonidos son la principal arma de defensa del parasaurólofo. Son seres que viven en manada y que se comunican. Han aprendido que cuantos más sean, más seguros estarán. Un parasaurólofo solo es un dinosaurio en apuros. Va a tener que vigilar si hay depredadores él solo. Y un ejemplar solitario solo podrá avisar de que está solo. Y esperará a que los demás miembros de la manada le respondan. Todavía podemos ver esta táctica en las llanuras africanas.
Si nos fijamos en varias especies de herbívoros, vemos que viven en manadas. Y si uno detecta a un depredador, produce algún sonido para alertar al resto del grupo de que hay un depredador y que hay que salir corriendo y alejarse del peligro. La habilidad que tiene el parasaurólofo para transmitir mensajes es una gran ventaja a la hora de defenderse. Con su sentido del oído, estas criaturas detectan amenazas a kilómetros de distancia. Y transmiten la voz de alarma y avisan a los demás. Además, los sonidos de baja frecuencia, con su longitud de onda, viajan a una mayor distancia que las frecuencias altas. Hay tipos de sonidos que se pueden transmitir a unas distancias enormes. Estos sonidos de baja frecuencia se llaman infrasonidos y llegan a kilómetros de distancia. Puedes producir un sonido tan bajo y tan grave que no solo se transmite por el aire, sino a través del suelo, y lo percibes en tus pies. Los elefantes, los rinocerontes, los hipopótamos y los cocodrilos emiten infrasonidos. Pero para un parasaurólofo, estos sonidos sirven para algo más que para comunicarse. Los infrasonidos de bajas frecuencias pueden resultar unas defensas muy agresivas. El infrasonido es un arma. Puedes causar daños en el cerebro de tu enemigo con una ola de infrasonido. Si pusieras a 100, a 1000 hadrosáuridos y estos produjeran sus sonidos hacia la misma dirección, esa ola de energía podría tumbar a un depredador, o al menos lo dejaría patidifuso. A pesar de tener un arma ensordecedora, al igual que los demás herbívoros, un parasaurólofo sabe que la mejor forma de sobrevivir es estar alejado de los depredadores. Pero en este mundo prehistórico, los carnívoros dotados de las más sofisticadas armas están por todas partes. Dinosaurios de combate, los defensores. Durante el Cretácico, los carnívoros dominan el terreno. Son los predadores más temibles de la historia del planeta. Pero sus presas están bien armadas y bien protegidas. No se rinden sin antes luchar. Pero los herbívoros prehistóricos tienen un problema. Los carnívoros que los cazan son más inteligentes. El cerebro del sauroposeidón es tan pequeño que apenas puede procesar información. Pero, ¿cómo consiguieron sobrevivir estos gigantes poco brillantes en un mundo tan peligroso? Tiene que haber algún tipo de solución que compense la reducida capacidad de un individuo. Y eso es la vida en sociedad. Los sauroposeidones se defienden de los grandes depredadores trabajando y pensando en equipo. De este modo, tienes inteligencia, memoria y toma de decisiones colectivas que sustituyen el individualismo. La vida en grupos es vital para su supervivencia. Su enorme tamaño hace que uno solo esté bien protegido. Pero la vida en grupo hace que estos mastodontes sean casi invencibles. Alimentar una manada de animales de 50 toneladas comporta viajar grandes distancias. Pacer kilómetros cuadrados y mover una montaña de carne requiere una coordinación muy sofisticada. Una de las curiosidades del sauroposeidón es que tenían una hinchazón en la médula espinal a la altura de la pelvis. Es como un segundo cerebro que controlaba su parte trasera. Se llama expansión sacrolumbar, un grupo de nervios que actúan como un cerebro primitivo que controla las piernas y la cola.
El cerebro de un sauroposeidón es demasiado pequeño y está demasiado lejos para coordinar sus patas delanteras y traseras, así que un segundo cerebro coordina la vanguardia del animal. La razón por la que este tipo de animales tienen un bulto en su lomo es porque hay mucha actividad en su parte trasera. Hay muchos músculos en las piernas y también en la cola. El cerebro primitivo que tiene en la pelvis sincroniza sus piernas y su cola con el resto del cuerpo. Sin él, nunca hubieran podido pastar unos territorios tan extensos, y puede que ni hubieran podido caminar. Este pequeño grupo de nervios, que pesa unos pocos gramos, permitió que los sauroposeidones pudieran dominar las grandes llanuras americanas durante casi 15 millones de años. Hay otro herbívoro que no podría ser más diferente. Es pequeño, débil y mucho más inteligente. Pero como el sauroposeidón, el parasaurólofo vive en manadas. Siempre están en grupo y se avisan el uno al otro cuando hay peligro. Pero estos dinosaurios tienen un problema. Tienen ojos a ambos lados de su cabeza y su campo de visión no se solapa. Esto deja un ángulo muerto, un punto a favor para los atacantes. No podían ver qué tenían detrás y tenían muchos problemas para mirar hacia adelante. Es un mundo visual totalmente distinto al habitual. Pero el parasaurólofo lo tiene todo controlado. Cuando tienes a muchos parasaurólofos juntos, hay muchos ojos vigilando. Y si uno está ocupado con las plantas que hay en el suelo, el otro puede estar en alerta por si se acerca algún Tyrannosaurus. Pero no todos los herbívoros del Cretácico viven en manada. Los anquilosaurus son solitarios. Tienen un potente mazo en la cola y un cuerpo blindado para defenderse. Sin nadie más que vigile, el Ankylosaurus tiene que hacerlo todo solo. Y eso es más complicado cuando tu peor enemigo, el Tyrannosaurus, sale a cazar de noche. Afortunadamente, dispone de otra arma igual de efectiva, un desarrollado sentido del olfato. La zona nasal del Ankylosaurus es una de las partes más desarrolladas de su anatomía. El inconfundible olor que desprende un Tyrannosaurus lo delata enseguida. Es un animal para el cual el sentido del olfato era más importante que el de la vista. Las fosas nasales del Ankylosaurus se extienden hacia el interior del cráneo y aumentan su superficie. Este espacio extra lo ocupan millones de perceptores olfatorios. Eran unos conductos tortuosos y laberínticos que empezaban en los agujeros, daban giros dentro del morro y bajaban por la garganta. Esta nariz extremadamente sensible puede detectar un carnívoro a más de 3 kilómetros. Si podía oler a un Tyrannosaurus que se acercaba, podía reaccionar enseguida y estar preparado. Para un Tyrannosaurus hambriento, eso era como si su cena desapareciera. Nunca hay que subestimar a un herbívoro. Los parasaurólofos y los sauroposeidones detectan en equipo a los predadores. Los anquilosaurus tienen un abanico de sentidos para mantenerlos alejados. Pero por muy inteligente que sea un herbívoro, o por muchas herramientas de que disponga, a veces no es suficiente. Para los herbívoros, estar a un paso por delante significa una lucha interminable. El Tyrannosaurus estaba diseñado para burlar esas defensas tan formidables.
Cuando cae la noche, el Tyrannosaurus sale a cazar. Su presa, un Triceratops. 6 toneladas de músculo que cuentan con armas defensivas y un cráneo blindado que puede girarse de forma instantánea. Pero el Triceratops tiene un defecto. Su visión nocturna no se puede comparar a la del Tyrannosaurus. El Tyrannosaurus inicia su ataque. No obstante, las probabilidades de derrotar a un Triceratops adulto no son muy altas. Eso si el Tyrannosaurus ataca solo. Probablemente, el único modo en que un Tyrannosaurus podía derribar un Triceratops era con la ayuda de otro Tyrannosaurus que le atacara por detrás mientras su compañero lo entretuviera por delante. Al trabajar en equipo, el carnívoro inicia un ataque mortal. Para el Tyrannosaurus es un auténtico festín. Esta batalla tiene lugar una y otra vez. Y tanto carnívoros como herbívoros van a evolucionar para ser más fuertes. Se puede ver como una carrera armamentística entre herbívoros y carnívoros. Los herbívoros se protegen y los carnívoros evolucionan para poder tener la fuerza suficiente para derrotarlos. La carrera armamentística entre cazador y presa continúa durante millones de años. Los carnívoros desarrollarán las armas para matar más efectivas de la historia. Y los herbívoros, unas defensas muy superiores a las de los animales actuales. Los sonidos que produce el parasaurólofo son tan potentes como un arma. El sauroposeidón es la criatura más gigantesca que ha habido jamás. El Ankylosaurus tiene un mazo en la cola y una armadura parecida a un chaleco antibalas. Y el Triceratops, un mastodonte con un cráneo tan fuerte como para resistir las mandíbulas de un Tyrannosaurus. Todos estos herbívoros del Cretácico, con sus atributos tan sofisticados, nos empiezan a hacer entender que no deberíamos subestimar las cualidades internas y externas de un vegetasaurio. Los dinosaurios herbívoros eran fuertes, lo suficiente como para sobrevivir desde el Jurásico hasta el Cretácico, más de 165 millones de años. Incluso en la actualidad, la batalla entre herbívoros y carnívoros continúa. Pero es esa brutal lucha por sobrevivir, esta adaptación constante, lo que ha creado este mundo tan increíble que tenemos a nuestro alrededor.